Hola a todos, en este video vamos a iniciar el estudio del último tema ya del curso, que es el tema número 5 y que corresponde al estudio de operadores en espacios con producto interior. En este tema básicamente lo que vamos a hacer es una mezcla de todo lo que platicamos en el tema número 3 acerca de transformaciones lineales, hasta el punto en el que llegamos a definir que cuando una transformación lineal tenía un dominio y un codominio del mismo espacio vectorial, a esa transformación lineal la íbamos a poder llamar como un operador lineal. Y estuvimos resolviendo problemas de valores y de vectores característicos en operadores lineales. Entonces vamos a utilizar todo eso que platicábamos en el tema número 3 y lo vamos a mezclar con lo que acabamos de platicar en el tema número 4. En el tema número 4, prácticamente de lo que hablábamos pues era de esta parte del título. De espacios con producto interior, siempre todo estaba orientado a trabajar en un único espacio vectorial en el que existía un producto interior definido. Y dentro de ese espacio vectorial pues definimos bases ortogonales, ortonormales, proyecciones. Dentro de esos espacios existían subespacios y vimos cómo existía un complemento ortogonal y varios conceptos, pero siempre dentro de un espacio vectorial. Lo que vamos a hacer en este tema pues es extrapolarlo o mezclar esos conceptos que ya platicamos de espacios con producto interior. ¿Qué pasa cuando además de un producto interior existe un operador lineal definido en ese espacio vectorial? Y entonces vamos a ir mezclando esos conceptos. Y como en el tema número 4 de espacios con producto interior, pues era muy importante recordar lo que vimos en espacios vectoriales. Entonces este tema es una buena conclusión del curso porque vamos a tocar o vamos a de alguna forma a resumir varios de los temas que fuimos tratando a lo largo del curso, ¿no? Para esto entonces va a ser bien importante que nosotros recordemos qué era un operador lineal, para que entonces esos conceptos regresen a nosotros y lo trabajemos de una forma más fluida en este tema número 5. Recordamos entonces que yo podía tener una transformación y que en esencia una transformación pues decíamos que era una función, ¿sí? Que a diferencia de esas funciones que ustedes ya habían trabajado antes de este curso, que eran funciones reales de variable real, donde como dato de entrada teníamos un número real y como salida también teníamos otro número real. Bueno, estas transformaciones las podemos llamar como funciones vectoriales de variable vectorial. Como entrada tenemos un vector y como salida tenemos otro vector. Eso significaba que el dominio y el codominio de esa transformación estaba definida en espacios vectoriales. Por ejemplo, esta que tenemos aquí, pues tiene un dominio en un espacio vectorial B y un codominio en un espacio vectorial W. Y a esta entonces le podemos llamar transformación. Si además esta transformación cumplía los principios de superposición y homogeneidad, entonces le podíamos llamar como una transformación lineal. ¿Y qué me permitía entonces hacer esa transformación? Bueno, en esencia yo podía tomar un vector cualquiera del dominio, por ejemplo este vector B, lo podía evaluar con cierta regla de correspondencia del operador, perdón, de la transformación, y como resultado íbamos a obtener su imagen, o lo que podríamos llamar la imagen del vector B bajo la transformación T. Y platicamos varios conceptos de transformaciones como núcleo, recorrido, cuando existía una transformación inversa. También platicábamos que se pueden realizar operaciones con las transformaciones y varios conceptos hasta que llegamos a un tipo especial de transformaciones en el que decíamos, bueno, si esta transformación tiene un dominio y un codominio en el mismo espacio vectorial, es decir, que por ejemplo aquí en lugar de W tendríamos un espacio vectorial B también, pues esa transformación le podíamos llamar como operador. Y si ese operador también cumplía los principios de superposición y homogeneidad, entonces ya le podíamos llamar operador lineal. Y ahí nos concentrábamos entonces en problemas de valores y de vectores característicos, que los vamos a retomar a lo largo de este tema, ¿sí? Sobre todo en el subtema del teorema espectral vamos a volver a resolver problemas de valores y de vectores característicos. Y entonces eso era lo que llamábamos como un operador lineal. Sí va a ser importante entonces tener todo esto bien fresco para que podamos empezar a estudiar el tema número 5. Ahora, como ustedes verán aquí por el contenido que vamos a trabajar, es un tema bastante corto en comparación de los dos temas que lo anteceden, ¿sí? El tema número 3 de transformaciones lineales
y el tema de espacios con producto interior, y también es mucho más corto que el tema de espacios vectoriales. Este prácticamente está en el mismo nivel de contenido que el tema de estructuras y campos. Entonces es un tema bastante corto, donde prácticamente los primeros 3 subtemas nos vamos a concentrar en clasificación de operadores. Es decir, ese operador que ya sabemos que es lineal, también lo vamos a poder clasificar con otros nombres, y en base a esa con base en esa clasificación lo que vamos a poder hacer es inferir, por ejemplo, de qué naturaleza van a ser sus valores y sus vectores característicos. Si yo ya concluí que un operador es de cierto tipo, podría ser capaz de decir, bueno, este operador ya sé que es de este tipo, sé que sus valores característicos van a ser, por ejemplo, siempre reales, dentro de otras cosas que vamos a poder hacer. Entonces, para esto, primero nos vamos a concentrar en definir al operador adjunto. Las aplicaciones que le vamos a dar a este operador adjunto es precisamente que nos permita clasificar operadores. Es decir, el operador adjunto no va a ser una clasificación como tal, sino va a ser un tipo de operador asociado a otro, que si cumple ciertas reglas o no las cumple, me va a permitir clasificar a ese operador, por ejemplo, como normal, como un operador de tipo normal. Y ya que yo pude definir que es normal, también apoyándonos del operador adjunto voy a poder definir si además de ser normal, resulta que es simétrico, hermitiano, antisimétrico, antihermitiano, ortogonal o unitario. Y si ustedes recuerdan de su asignatura de álgebra, esos nombres de simétrico, hermitiano, antisimétrico, etc., son iguales a los que se ven en el tema número 6 de álgebra, donde teníamos una matriz y nosotros la podíamos clasificar dependiendo si cumplía o no ciertas reglas, como una matriz, por ejemplo, de tipo hermitiana, de tipo antihermitiana, de tipo simétrica, antisimétrica, ortogonal, etc. Entonces, haciendo uso de esas mismas propiedades que ya vimos en álgebra, es que nosotros vamos a poder clasificar operadores, haciendo uso también del operador adjunto. Y nos vamos a permitir entonces clasificar operadores, siempre en el entendido de que el camino sería así: definimos el operador adjunto. El operador adjunto nos va a permitir decir si un operador es normal o no. En caso de que sea normal, entonces yo puedo seguir utilizando ese operador adjunto para clasificar a este operador normal como uno de estos de aquí. Es decir, podemos entender a todos estos como un subconjunto del operador normal. Y el operador adjunto entonces va a ser esa herramienta que nos va a permitir clasificar a un operador. De todos estos, lo que nos va a interesar es que aquellos operadores que sean normales, vamos a poder encontrar su descomposición espectral, que es básicamente la aplicación del teorema espectral, que es una buena forma de concluir el curso, porque ese teorema espectral de alguna forma engloba varios de los temas que hemos ido platicando. Y entonces cuando estemos platicando de este teorema espectral vamos a estar recordando varios de los conceptos que tratamos tanto en transformaciones como en el tema de espacios con producto interior y el tema de espacios vectoriales. Entonces este tema va a estar muy interesante cuando lo platiquemos. Y finalmente el curso concluye con una aplicación muy sencilla de todo esto a un tipo de ejercicios que ustedes ya resolvieron en cálculo y geometría analítica, donde teníamos las que conocemos como formas cuádricas, y encontrábamos entonces para qué valores o para qué sistemas, digamos, de referencia podíamos encontrar la ecuación de una elipse que a lo mejor estaba un poco rotada. Podemos encontrarla de forma que quede sus ejes principales paralelos a los ejes clásicos X y Y. Y ese tipo de ejercicios los vamos a poder resolver también haciendo uso de los conceptos que hemos tratado aquí en la asignatura. Entonces, para empezar con todo esto, bueno, como introducción, prácticamente ya platicamos todo esto, que en este tema vamos a estudiar operadores lineales que actúan en espacios vectoriales y que esos espacios tienen la propiedad de que tienen definido un producto interior. Y entonces esta es la mezcla del tema número 3 y número 4. Y también, pues el tema número 4 ya tenía muchas implicaciones del tema número 2, entonces básicamente vamos a utilizar todo lo que hemos visto en el curso, que era algo que yo les comentaba desde la primera clase. Lo que nosotros vimos en álgebra lineal en la definición de espacios vectoriales, por ejemplo, que fue cuando empezó propiamente el curso de álgebra lineal, jamás hemos dejado de hablar de espacios vectoriales en todo el curso.
Y sabemos entonces cada que hablamos de un espacio vectorial, pues que tiene infinitos generadores, que tiene infinitas bases, cuál es la diferencia. Y todo eso son conceptos que de alguna forma u otra los hemos ido recordando a lo largo de todos los ejercicios que hemos resuelto. Entonces, lo que vemos en una clase se va a necesitar en una clase siguiente. Y lo que veamos en esa clase siguiente se va a necesitar en la próxima. Y este parrafito de aquí de abajo pues nos describe no otra cosa más que el teorema espectral. Que bueno, si ahorita lo leemos nos va a parecer como un trabalenguas, pero ya que lleguemos al teorema espectral nos vamos a dar cuenta que en realidad hay maneras de verlo de forma más sencilla y una forma muy gráfica de lo que significa el teorema espectral. Entonces vamos a iniciar en este video estudiando el operador adjunto, ¿sí? Como siempre iniciando con la definición, qué es un operador adjunto, qué requisitos tiene que cumplir un operador para que le podamos llamar adjunto, ejercicios, algunas propiedades que tiene este operador adjunto y unos teoremas que nos van a ser muy útiles. Aquí entonces el tipo de ejercicio que vamos a resolver es para encontrar el operador adjunto de un operador. Y ya platicaremos con más detalle, pero para encontrarlo van a existir dos caminos, uno mediante reglas de correspondencia y otro mediante matrices asociadas a los operadores. Cada uno de esos caminos va a ser muy útil dependiendo de la información que nos estén dando el problema. Para algunos casos va a ser más sencillo resolverlo mediante matrices y para otros mediante reglas de correspondencia. Entonces haremos ejercicios de los dos tipos para que nos quede bien claro ambos procedimientos. Entonces vamos a iniciar con la definición. ¿Qué es un operador adjunto? Entonces todo esto en el marco de un espacio vectorial que tiene definido un producto interior. Un solo espacio vectorial con un producto interior y además entonces existe un operador lineal T. Entonces la representación que yo le puedo dar a este problema es la clásica que hemos utilizado para transformaciones lineales. Si bien la propiedad de un operador lineal, a diferencia de una transformación lineal, es que el operador tiene un dominio y un codominio en el mismo espacio vectorial, en este caso el espacio B, nosotros podríamos entonces utilizar en una representación esquemática una sola elipse porque estoy hablando del mismo espacio vectorial. Aquí a mí me parece que es útil que lo separemos en dos, o todavía en dominio y codominio, para que entonces nos quede muy claro. Cuando hablamos de un vector que pertenece al codominio, pues es un vector que ya se evalúa en cierta regla de correspondencia, ¿sí? Pero que siempre hay que tener entonces en mente que este espacio vectorial es exactamente el mismo que tenemos acá. Entonces vamos a encontrar exactamente los mismos vectores en el dominio y en el codominio. Entonces existe en este concepto, en este esquema, pues existe un operador lineal que se llama T, y que entonces va a tener un dominio y un codominio en ese espacio vectorial B. ¿Qué nos permitía entonces hacer este operador? Pues que íbamos a tomar a un vector del dominio y que íbamos a encontrar a su imagen en el codominio. En este caso un vector U. Si yo lo evalúo con la regla de correspondencia de T, voy a encontrar su imagen en el codominio. Entonces este es el concepto clásico de un operador lineal que ya trabajamos en el tema 3. Hasta ahorita no hemos metido más información. Lo primero que vamos a meter adicional es que, bueno, en este espacio vectorial existe un producto interior definido. En el momento que existe un producto interior definido en un espacio vectorial, pues ya sabemos entonces que podemos aplicar todos los conceptos que vimos en el tema número 4. Es decir, podemos hablar, por ejemplo, de calcular la norma de este vector U, calcular la distancia que existe entre este vector U con otro vector B, el ángulo que existe. Podemos definir un subespacio y empezar a encontrar proyecciones sobre ese subespacio, y todo lo que platicamos en el tema número 4. Entonces, al tener un producto interior, acuérdense que no nada más, un espacio vectorial no nada más tiene un solo producto interior, en realidad puede tener infinitos productos interiores definidos en ese mismo espacio vectorial. Y que si yo cambiaba el producto interior, por ejemplo, cambiaba la norma del vector, y cambiaba la distancia, y cambiaba el ángulo. Y entonces para cada problema que resolvíamos en el tema número 4, era bien importante que nos dijeran para qué producto interior. ¿Sí? Bueno, entonces este operador T va a tener asociado un adjunto, que es el que tenemos aquí abajo.
ese adjunto, operador adjunto, se va a denotar con un superíndice de asterisco. ¿Sí? Entonces siempre que veamos un operador con un asterisco, nosotros lo vamos a llamar como el adjunto del operador t en este caso. Así como existía en algunos casos una transformación inversa de una transformación, entonces le llamábamos por ejemplo a la inversa de la transformación t, pues vamos a utilizar la misma sintaxis, por así decirlo, cuando hablemos del adjunto. Un adjunto entonces va a estar asociado a un operador y cada operador lineal va a tener un adjunto. Pero aquí aparece una propiedad muy importante. Si nosotros, esta expresión que tenemos aquí abajo, que ahorita platicaremos a detalle, si se fijan depende de productos interiores, de la evaluación de ciertos productos interiores. Y entonces todo operador que cumpla esta condición le voy a llamar como el operador adjunto de t. Pero si está implícita la evaluación de cierto producto interior, nosotros ya estudiamos en el tema anterior que si cambia el producto interior, entonces cambia los conceptos asociados a la métrica de un espacio vectorial. ¿Qué significa esto? Que entonces para cada operador lineal yo voy a ser capaz de encontrar tantos adjuntos como como productos interiores tenga definidos ese espacio vectorial. En otras palabras, este operador adjunto es único para cada operador lineal y cada producto interior considerado. Es decir, para el par de operador lineal y producto interior, el adjunto va a ser único. Pero si yo cambio ya sea el operador lineal o cambio el producto interior en cuestión, ese adjunto va a cambiar. Entonces para cada par de operador lineal y de producto interior, este que tenemos aquí abajo, que es el adjunto, va a ser único. ¿Sí? Pero si yo cambio el producto interior, entonces va a cambiar el adjunto, que va a seguir siendo único para ese par de operador lineal y de producto interior. Entonces ahora sí nos vamos a la expresión. ¿Qué nos dice esta expresión que tenemos aquí? Bueno, nos vamos a concentrar en el lado izquierdo. Tanto el lado izquierdo como el lado derecho, pues es un producto interior. En el producto interior del lado izquierdo lo que tenemos es la imagen de un vector u. Ya habíamos platicado que el vector u es un vector cualquiera del espacio vectorial, del dominio, por así decirlo. Y entonces cuando me hablan de la imagen de u, significa que es la evaluación de la regla de correspondencia del operador t en ese vector u, es decir, un vector que ya pertenece al codominio. Y voy a evaluar, o me piden evaluar aquí el producto interior de esa imagen de u con el vector b. El vector b va a representar a otro vector del dominio, ¿sí? Distinto de u en principio. Estos dos pueden ser cualquiera del espacio vectorial b. Entonces voy a combinar estos dos elementos, los voy a combinar mediante un producto interior. Ambos son vectores que son del mismo espacio vectorial b, entonces yo los puedo evaluar en un producto interior. Y al evaluarlos en un producto interior, pues ya sabemos que nos tiene que dar como resultado un escalar que sale del campo en el que esté definido este problema o este espacio vectorial. Del lado derecho lo que voy a hacer es hacer el producto interior de un vector u, este de aquí, contra la imagen del vector b, pero la imagen ya no es respecto a t, sino respecto al adjunto de t, es decir, con la regla de correspondencia que de forma esquemática tenemos aquí abajo. Es decir, la imagen de este vector b se obtiene de tomar al vector b y evaluarlo en la regla de correspondencia del adjunto. Y voy a hacer un producto interior con u, es decir, ahora voy a estar mezclando estos dos elementos que tengo aquí con un producto interior. Como resultado entonces también me tiene que dar un escalar. Si estos dos coinciden, significa que el que tengo en esta posición es el operador adjunto de t. Y aquí de forma más clara vemos que, bueno, si yo ya encontré el adjunto de t para cierto producto interior y de pronto me cambian ese producto interior, pues yo tendría que volver a encontrar el adjunto porque este resultado ya podría ser diferente. ¿Sí? Entonces el operador lineal, el adjunto de un operador lineal siempre va a estar asociado a ese par de operador lineal y producto interior. Si yo cambio alguno de ellos, entonces el adjunto va a cambiar. Y bueno, vamos a ponerle un problema a todo eso que acabamos de platicar para que nos quede muy claro. En realidad son ejercicios
muy sencillos, ¿sí? Que decíamos que íbamos a resolver por dos caminos. Vamos a empezar resolviéndolo mediante reglas de correspondencia, que es básicamente utilizando esta definición que platicábamos hace un momento. Este camino de reglas de correspondencia va a ser útil cuando nosotros no tengamos un espacio vectorial en el que podamos utilizar la base canónica como una base ortonormal. ¿Cuándo va a ocurrir que sí lo podamos utilizar así? Cuando tengamos entonces todo el problema referido al producto interior usual, ya sea en R1, R2, R3, C1, C2, C3, o cualquier grado de espacio vectorial R4, R5, así hasta Rn. Es decir, si yo tengo un espacio vectorial con su producto interior usual, entonces yo ya sé que la base canónica de ese espacio vectorial es una base de tipo ortonormal. Cuando tenga esa combinación, el problema va a ser más sencillo de resolver mediante matrices. Para cualquier otra combinación en el que yo no pueda utilizar la base canónica de un espacio vectorial como una base ortonormal, es mejor resolverlo mediante reglas de correspondencia. Por ejemplo, en este caso lo que tenemos o lo que nos piden es obtener la regla de correspondencia del adjunto del operador T, un operador definido en R3, con esta regla de correspondencia. Y nos dicen que vamos a obtener ese adjunto para este producto interior. Si se fijan, aquí está el par que necesitamos para que nosotros podamos hablar de un adjunto. Tenemos al operador lineal y tenemos un producto interior. Significa que de esta combinación, de este par de elementos, nosotros vamos a sacar un adjunto y ese adjunto es único para este par de operador lineal con producto interior. Si a mí me cambian el producto interior, que es muy sencillo, que por ejemplo nosotros ahorita le agregamos aquí un 3 en lugar de un 2, ya cambió el producto interior. Significa que el adjunto va a cambiar. Y así si yo me deshago de este 2 y me deshago de este 6, pues lo que tendré es el producto interior usual en R3, entonces el adjunto vuelve a cambiar. Por eso es muy importante que tengamos presente que para hablar de un adjunto, entonces necesito este par de operador lineal y de un producto interior. Ahora, si en este caso, ¿cómo va a ser más sencillo de resolver el problema? Pues yo aquí tengo un producto interior que no es el usual. Si yo agarro la base canónica del espacio vectorial R3 y evalúo si esa base es ortonormal para este producto interior, voy a encontrar que no lo es. Entonces un procedimiento de matrices que vamos a platicar más adelante no va a ser conveniente resolverlo con este tipo de datos de entrada. ¿Cuándo sí va a ser conveniente resolverlo mediante matrices? Cuando la base canónica pueda ser una base ortonormal, que eso va a pasar cuando este sea el producto interior usual. Para cualquier otra combinación, mejor resuélvanlo mediante reglas de correspondencia, que es lo que vamos a hacer ahorita. ¿Sí? Entonces, en la interpretación gráfica de mi problema, pues estoy trabajando en un espacio vectorial R3 como dominio y codominio. Existe definido un operador lineal que se conoce como T, que entonces me permite tomar a todo vector U y encontrar su imagen en el codominio. Y lo que nos piden es encontrar este de aquí de abajo, que va a ser el adjunto del operador lineal T, y entonces este adjunto lo vamos a encontrar para este producto interior, estrictamente para ese producto interior. Y este adjunto va a ser un nuevo operador que va a tener también un dominio y un codominio en el mismo espacio vectorial R3, y que entonces me permite tomar a todo vector de R3 y encontrar su imagen mediante cierta regla de correspondencia. Y esta regla de correspondencia pues tiene que cumplir la propiedad que acabamos de platicar hace unos momentos. ¿Sí? Y entonces así de sencillo lo que me piden es encontrar el adjunto, que el adjunto entonces va a ser un operador que cumpla esta propiedad que tenemos aquí. Decíamos que entonces, como lo que yo tengo aquí no es el producto interior usual, significa que no voy a ser capaz de encontrar que la base canónica es una base ortonormal del espacio. Cuando eso pase me voy a alejar de un procedimiento mediante matrices y mejor lo voy a resolver mediante reglas de correspondencia. Y para resolverlo mediante reglas de correspondencia pues tengo que contar con todos los elementos, ¿sí?, que aparecen en esta expresión. Por ejemplo, el primer elemento que tenemos aquí pues es la imagen de un vector U.
Y esa yo sería capaz de encontrarla si conozco al vector u, porque conozco la regla de correspondencia del operador. Entonces, si yo conozco al vector u, puedo encontrar su imagen siguiendo esta regla de correspondencia. ¿Qué significa eso? Que entonces yo podría proponer al vector u como un vector que representa cualquiera del espacio vectorial R3 y voy a ser capaz de encontrar su imagen utilizando esta regla de correspondencia. Entonces, estos dos datos de aquí, digamos que sí los puedo conocer. Ahora, este vector b, si me regreso aquí al esquema, pues es un vector que también tiene que representar a cualquiera del espacio vectorial R3, que en principio pues tiene que representar a un vector cualquiera que no tiene por qué ser igual a u. Entonces yo lo puedo proponer. Si cumple esa condición de que represente un vector que pueda ser diferente de u, entonces dicho en términos bien coloquiales, lo voy a proponer con distintas variables, con distintas letras, pero ambos vectores en R3. Entonces este también yo lo puedo proponer. Me hace falta este elemento, que este es precisamente el que estoy buscando. ¿Okay? Entonces vamos a ver qué podríamos hacer. Para empezar, entonces proponemos a los vectores u y b, definidos como yo quiera, en tanto que me representen a cualquier vector del espacio vectorial R3. Y ahora, si yo ya propuse a u de esta forma con x, y, z, si me voy a la regla de correspondencia y sustituyo aquí x, y, z, que ya está, esto entonces sería la imagen del vector u. Entonces también ya conozco a este elemento. Ya conozco la imagen de u, conozco a b y conozco a u. ¿Qué podríamos hacer con el operador adjunto o la imagen de b respecto a ese operador adjunto? Pues no conocemos la regla de correspondencia. No la conocemos precisamente porque es lo que nos están preguntando. ¿Qué si sabemos de la regla de correspondencia? Pues lo que hace esta regla de correspondencia, que lo que va a hacer es tomar a un vector en R3, sea cual sea, y como resultado, pues vamos a obtener otro vector que también pertenece a R3. ¿Sí? Se van a hacer ciertas operaciones con los elementos del vector B y voy a encontrar, mediante esas ciertas operaciones, a un nuevo vector en R3. Entonces yo podría proponer a esta regla de correspondencia como un vector cualquiera de R3. ¿Sí? Es decir, es lo que se está haciendo aquí abajo. Si yo propongo entonces a la imagen del vector b, el vector b lo propusimos como a, b, c. Entonces la imagen del vector a, b, c respecto a la regla del adjunto lo estoy igualando a un vector que va a ser m, n, o, que es un vector cualquiera de R3. ¿Qué va a pasar aquí? Que bueno, cuando yo encuentre los valores de m, de n y de o, que es precisamente lo que quiero, si yo conozco a m, n y o, lo que voy a obtener es la imagen del vector b respecto a la regla del adjunto. Y si yo propuse al vector b como a, b, c, significa que voy a encontrar a m en función de a, b y c, a n en función de a, b y c, y a o en función de a, de b y de c. Es decir, voy a encontrar la regla de correspondencia. Entonces, en resumen de todo esto, para que nosotros podamos resolver el problema, vamos a proponer a b, a u, como vectores cualquiera de R3. Una vez que nosotros propongamos a u, vamos a poder sustituirlo en la regla de correspondencia de t, que sí conocemos, y entonces también conocemos a t. Adicionalmente, vamos a proponer a este, que no se nos olvide que esto es lo que estamos buscando, lo vamos a proponer como un vector que también sea un vector cualquiera del espacio vectorial en el que estoy trabajando, en este caso de R3. Y lo que va a pasar es que al final voy a encontrar a los miembros de este vector en R3 en función de las variables que le definí a B. La sustitución. Vamos a empezar sustituyendo a los vectores b y u, que son los que propusimos aquí arriba, ¿no? Vectores que representen a cualquiera del espacio vectorial R3. A b se propuso con las letras a, b y c, y a u con las letras x, y, z. Después la imagen del vector u bajo el operador t, que aquí tenemos la regla de correspondencia de t. Entonces esto es lo que vamos a sustituir como imagen del vector u, que es lo que tenemos aquí. Y finalmente, esto que es lo que estamos buscando, lo vamos a proponer como un vector cualquiera del espacio vectorial R3. Entonces, aquí se van a utilizar las letras m, n y o.
Ahora lo que sigue es resolver los productos interiores, siempre utilizando la regla de correspondencia que nos digan en el problema. Para este ejercicio nos propusieron esta regla de correspondencia para el producto interior. Entonces vamos a utilizar esta regla de correspondencia para resolver tanto el producto interior de la izquierda como el de la derecha de la igualdad que tenemos. Entonces esta regla me dice que voy a tomar un escalar de 2 y multiplicarla por el producto de los primeros miembros de los vectores u y b. Después le voy a sumar el producto de los segundos miembros y finalmente 6 veces el producto de los terceros miembros. Eso significa que en este caso el primer miembro de este vector sería x y el primero de este vector sería a. Entonces me quedaría 2 veces x por a, que sería este producto de aquí. Después le voy a sumar el producto de los segundos miembros. El segundo miembro del primer vector es todo esto. Todo este término que viene de la regla de correspondencia que tenemos aquí arriba. Y ese lo voy a multiplicar por b, que es lo que tenemos aquí. Y finalmente el tercer miembro, que es todo esto, lo voy a multiplicar por c, y esto lleva un escalar de 6 antes de todo el producto. Entonces sería 6 veces menos 3x más z por c. Del lado derecho el producto va a ser más sencillo. Aquí nada más sería 2 veces x, que es el primero, por n, más y por n, más 6 veces z por 1. Y nos queda así de sencillo lo del lado derecho. Desarrollamos las operaciones, especialmente las del lado izquierdo, donde es donde tenemos algo que desarrollar. Entonces 2x por a se queda igual. Aquí lo que vamos a hacer es multiplicar cada uno de estos términos por b, y resulta esto que tenemos aquí abajo. Y aquí simplificamos el producto. 6 por menos 3x sería menos 18x por c, nos va a quedar menos 18xc y 6zc, que es esto de aquí. Igualado a lo que teníamos del lado derecho, ahí no hay nada más que hacer. Ahora vamos a agrupar lo que tenemos del lado izquierdo en función de x, de y y de z, para que en dado caso lo podamos igualar a lo que tenemos del lado derecho, que ya está, digamos, agrupado en función de x, de y y de z. De esa forma vamos a poder hacer un sistema de ecuaciones y resolver, ya que ya sabemos que lo que tenga de coeficiente de x de este lado tiene que ser igual a lo que tenga de coeficiente de x del lado derecho. Y entonces lo agrupamos todo lo que dependa de x, en este caso sería 2a menos 2b, y aquí tenemos otro término que depende de x, que sería menos 18c, y todo esto multiplica x. Todo lo que dependa de y solamente es este término, que lo vamos a reescribir como b, que multiplica y todo lo que dependa de z. Tendríamos aquí entonces menos 12b más 6c, y esto multiplicando a z. Ya que hicimos la agrupación, del lado derecho vamos a hacer la misma agrupación, donde básicamente vamos a sacar a x, y, z de estos productos para que nos quede más clara la igualdad que tenemos que resolver. Entonces nos quedaría 2m, n y 6o. Y ahora igualamos término a término. Esto que tenemos aquí como coeficiente de x tiene que ser igual a lo que tenemos del lado derecho. Entonces 2a menos 2b menos 18c es igual a m. b tiene que ser igual a n. Y menos 12b más 6c tiene que ser igual a 6o. Ahora, ¿qué queremos nosotros? Pues nosotros queremos encontrar esta regla de correspondencia, que la propusimos como m, n, o. Y entonces cuando encontremos m decíamos que íbamos a obtener un vector en función de a, de b y de c. Cuando encontramos a n también un vector en función de a, de b y de c, y a o un vector en función de a, de b y de c. Eso significa que hay que resolver este sistema de ecuaciones. Vamos a encontrar los valores de m, de n y de o, y los vamos a encontrar en función de a, de b y de c. Nótese que si yo hubiera propuesto el vector b, en lugar de utilizar a, b y c con las letras, no sé, j, k, l, entonces aquí yo tendría que encontrar a m, n y o en función de j, de k y de l. Las letras son los de menos, lo que nos interesa es que esas letras se están representando a cualquier número real. Y entonces aquí, más que resolver un sistema de ecuaciones, pues solamente vamos a despejar. Yo quiero el valor de m, entonces divido toda esta ecuación entre 2. Me va a quedar que m va a ser igual a menos b menos 9c. Esto ya prácticamente está despejado, solamente enuncio que n es igual a b
y de aquí divido todo entre 6, entonces O va a ser igual a menos 2b más 6. Y estos son precisamente los que voy a colocar como regla de correspondencia. Y yo sustituyo entonces en esta expresión que teníamos aquí, que me dice que la imagen bajo el adjunto de todo vector a, b, c, que es como propuse a b, era igual a mn yo, pero m en realidad es a menos b menos 9c, n es igual a b, y o es igual a menos 2b más c. Entonces esa que tenemos aquí ya es la regla de correspondencia del operador adjunto. Y aquí termina el problema. Con la reflexión siempre de que si yo cambio el producto interior, va a cambiar todo esto que tenemos aquí, este sistema va a cambiar y entonces va a cambiar un poco o un mucho dependiendo de qué tanto cambió el producto interior, el adjunto. Pero entonces el adjunto depende estrictamente del producto interior y obviamente del operador lineal en cuestión. Y ese es el camino que vamos a utilizar para encontrar el adjunto mediante reglas de correspondencia. Más adelante vamos a hacer otro ejercicio donde lo obtengamos mediante matrices, para que nos quede bien claro bajo qué condiciones es recomendable hacerlo mediante reglas de correspondencia y bajo qué condiciones es mejor hacerlo mediante matrices. Algunas propiedades y un teorema que podemos hablar, en realidad este ya lo hemos repetido muchas veces, dice si ves un espacio vectorial de dimensión finita con un producto interior, entonces para cada operador lineal t existe un único adjunto que también es lineal. ¿Sí? Aquí el énfasis entonces está en que si yo cambio este producto interior, va a cambiar el adjunto. Y que el adjunto, que también es un operador lineal, va a ser único entonces para ese par de producto interior y operador lineal. Si yo cambio alguno de esos dos elementos, evidentemente el adjunto va a cambiar. ¿Qué propiedades cumple el adjunto? Bueno, para recordar esas propiedades nos vamos a adelantar un poco a lo que sigue, que lo que sigue es básicamente relacionar a la matriz asociada al adjunto mediante la conjugada transpuesta de la matriz asociada al operador. Entonces, ¿por qué es recomendable traer a colación esto o adelantarnos tantito? Porque entonces es más fácil que nosotros recordemos estas propiedades y sabemos qué propiedades cumple la matriz conjugada transpuesta. Por ejemplo, ¿qué va a pasar si yo agarro una matriz y obtengo su conjugada transpuesta una vez y a esa matriz que resultó le vuelvo a obtener su conjugada transpuesta? Pues voy a llegar a la matriz de la cual partí. Entonces es más fácil estar viendo estas propiedades como matrices para que las recordemos después. Lo que yo estoy haciendo con un operador lo puedo relacionar con una operación matricial y es más fácil que me acuerde de las reglas, por así decirlo, que rigen esas operaciones matriciales y trasladarlas al terreno de los operadores. Aquí lo que tengo entonces es una escalar que multiplica el operador. Si yo quiero el operador adjunto asociado a todo esto, pues puedo sacar, digamos, el escalar de la evaluación, trabajar con el conjugado en el caso de que se trate de un número complejo. ¿Por qué por el conjugado? Porque si esto fuera una matriz, acuérdense que aquí está implícito conjugar y transponer. La suma, pues podríamos decir que se distribuye, ¿sí? Y entonces lo que yo puedo hacer si yo quiero conocer el adjunto a la suma de los operadores S y T, puedo trabajar con el adjunto de S, el adjunto de T, primero calculo esos adjuntos y luego los sumo. Si yo quiero la inversa de un operador adjunto, puedo trabajarlo en distinto orden, ¿no? Primero puedo encontrar el adjunto y luego la inversa, o primero la inversa y luego el adjunto, voy a llegar al mismo resultado. Y con composiciones, ¿sí? Si ustedes recuerdan, había una propiedad de multiplicación de matrices, recordando que la composición la vamos a relacionar con la multiplicación de matrices, que me decía, bueno, si yo quiero la matriz conjugada transpuesta del producto de dos matrices, pues puedo trabajar con la conjugada transpuesta de cada matriz y multiplicarlas, pero voy a intercambiar el orden de esa multiplicación, que es lo que tenemos aquí. Entonces, como recomendación, no es para nada una regla ni una imposición. A mí me suele resultar más fácil recordar todos estos propiedades que cumple si yo lo relaciono con operaciones matriciales. Entonces ahora sí vamos a hablar de esta condición, que nos adelantamos un poquito. ¿Qué me dice esta condición? Bueno, ya decíamos que lo que me dice es que si yo conozco, eso se parece mucho, por ejemplo, cuando hablábamos de la inversa de una transformación.
En el caso de la inversa decíamos, bueno, si yo conozco la matriz asociada a la transformación y la invierto, en caso de que exista, lo que voy a encontrar entonces es la matriz asociada a la transformación inversa. Bueno, es exactamente lo mismo. Si yo conozco la matriz asociada al operador, ahora en lugar de invertir, lo voy a relacionar al adjunto, lo voy a relacionar con la operación de conjugación-transposición, es decir, con la matriz conjugada transpuesta de la matriz asociada al operador. Si yo encuentro la conjugada transpuesta entonces de esta matriz, lo que voy a encontrar es la matriz asociada al operador adjunto. Ahora, algo muy importante es que esto solamente va a ser válido si yo conozco esta matriz referida a una base estrictamente ortonormal. Es decir, a diferencia de las matrices inversas donde yo podía trabajar con cualquier base y no pasaba absolutamente nada, aquí para que yo pueda hacer uso de esta propiedad, yo tengo que estar trabajando con una base ortonormal. ¿Y por qué tendrá que ser una base ortonormal? Porque si yo refiero esta matriz a una base ortonormal, ahí está implícito que esa matriz tiene influencia del producto interior que estoy utilizando. ¿Por qué? Porque si yo cambio el producto interior, acuérdense que los vectores pueden dejar de ser ortogonales, pueden dejar de ser unitarios. Entonces, para este producto interior, la base va a ser ortonormal, pero solamente para este producto interior. Y entonces voy a encontrar esta propiedad. Pero si yo cambio el producto interior, voy a cambiar la base ortonormal y esta matriz va a cambiar. Y aquí se cumple o se respeta entonces lo que comentábamos anteriormente, que el operador adjunto es único para esa combinación de operador lineal y de producto interior. Entonces, si la base, por ejemplo, canónica de cierto espacio vectorial resulta ser una base ortonormal para cierto producto interior, ese va a ser un problema bien sencillo de resolver. ¿Pero por qué solamente para eso? Porque si yo no puedo utilizar la base canónica como una base ortonormal, voy a tener que estar encontrando muchísimas. Primero, para ortogonalizar la base puede ser todo un problema, utilizar primero Gram-Schmidt y luego estar encontrando si los vectores son unitarios y si no lo son, normalizarlos. Y ahora, ya que encontré esa base, todavía falta procedimiento adicional o procedimiento que se añade. Porque si yo quisiera entonces encontrar la regla de correspondencia, si ustedes recuerdan, pues consistía en tomar a esta matriz y multiplicarla por un vector de coordenadas de un vector cualquiera del dominio. Si esta base no es la canónica, entonces aquí tengo que hacer un proceso para encontrar las coordenadas respecto de esa base. En el tema de transformaciones lineales sí platicamos muchísimas veces que bueno, que cuando no estoy trabajando con bases canónicas el procedimiento se vuelve un poco más largo. Entonces esto sigue aplicando en este tema, además del proceso de ortogonalización que tendríamos que hacer y de normalización para estar seguros de que la base de la matriz que vamos a utilizar aquí sea una base ortonormal. Entonces, en resumen, si yo tengo un problema en el que puedo utilizar la base canónica como una base ortonormal, ese problema lo voy a resolver mediante matrices. Es más fácil, solamente tengo la matriz asociada, que también en bases canónicas se obtiene de forma muy sencilla, solamente viendo la regla de correspondencia. Conjugo y transpongo, que es un procedimiento también bien sencillo. Y ya nada más multiplico por un vector de coordenadas, que por ser bases canónicas también se obtiene de forma muy sencilla y la regla de correspondencia del adjunto sale pero muy rápido. Si yo no puedo utilizar la base canónica como una base ortonormal, lo mejor es no resolverlo por matrices y resolverlo por el procedimiento que platicábamos en el ejercicio anterior, es decir, mediante reglas de correspondencia. Entonces vamos a poner un ejemplo, ¿sí? Ya con todo esto que hemos platicado, vamos a definir cómo sería más sencillo de resolver este problema. Bueno, vamos a admitir que aquí dice utilizando la matriz asociada, ¿sí? Aquí ya nos están diciendo cómo resolverlo. Dice obtener la regla de correspondencia del adjunto del operador lineal t, definido como, es la misma regla que acabamos de utilizar en el ejercicio anterior. El mismo operador lineal. Nos dicen considerando el producto interior usual. Aquí sí nos dan el producto interior usual, que es esta regla de correspondencia. A diferencia del caso anterior, donde no era el producto interior usual, porque aquí teníamos dos coeficientes distintos de la unidad.
Para que esto fuera el producto interior usual, entonces tendríamos que haber tenido todos los coeficientes iguales a la unidad, como esto que tenemos aquí. Y entonces tenemos el producto interior usual. Si yo propongo aquí la base canónica de R3, esa base canónica de R3 es una base que es ortonormal para el producto interior usual. ¿Qué significa? Que esto es mucho más sencillo de resolver mediante matrices. Basta con un número que aquí tenga, por ejemplo en el caso anterior creo que aquí tenía un 6, ¿sí? Para un número 6 que tenga aquí, entonces esto ya no se va a resolver de forma sencilla mediante matrices, porque tendría que estar encontrando primero una base ortonormal para ese producto interior y después estar proponiendo vectores de coordenadas para poder encontrar la regla de correspondencia. Entonces esos son los dos caminos: cuándo es mejor utilizar matrices y cuándo es mejor utilizar reglas de correspondencia. En este caso entonces decíamos que es mucho más sencillo resolverlo mediante matrices. Entonces vamos a resolverlo mediante matrices. La interpretación del problema es igual. Estamos en el espacio vectorial R3, existe un operador definido en ese espacio vectorial R3 y nos piden encontrar el adjunto. La propiedad que tendría que cumplir es la misma: producto interior de un vector U con la imagen del vector B respecto al adjunto, es decir, estos dos, tendría que ser igual al producto interior de B con la imagen del vector U respecto a la transformación T. Y esos dos productos interiores entonces tendrían que coincidir. Entonces vamos a obtener la regla de correspondencia del adjunto empleando matrices, empleando estrictamente esta propiedad. Entonces nuestro paso 1 pues va a ser proponer la base. Vamos a proponer la base canónica y esta base entonces tiene que ser ortonormal para ese producto interior. En realidad nosotros ya podríamos saber que esta base es ortonormal para ese producto interior, pero vamos a incluir la validación para que lo tomemos como repaso y para que después ya podamos establecer, bueno, si yo tengo la base canónica en R3 y el producto interior usual, ya sé que esta base es ortonormal y entonces ya nos vamos a ahorrar esa validación. Nos proponemos la base si nosotros vamos a suponer que no sabemos que es ortonormal. Para decir que es ortonormal, primero tenemos que decir que es ortogonal. Y eso lo vamos a decir si evaluamos todos los productos interiores con todas las combinaciones que podamos realizar aquí, ¿sí?, de vectores distintos. Y todas ellas me tendrían que dar igual a 0. La primera sería B1 con B2, que es esta de aquí. Después B1 con B3, que es esta de aquí. Y finalmente B2 con B3. Todos los demás productos que podamos hacer aquí ya están implícitos en estos tres. Los tres me tendrían que dar 0. Entonces voy sustituyendo B1 con B2. Este es B1, este es B2. Producto interior usual es como el producto escalar o producto punto. Entonces miembro a miembro. Aquí sería 1 por 0. 0 por 1 y 0 por 0, evidentemente me va a dar 0. B1 con B3, el vector B3 es 0, 0, 1, y también voy a tener puros productos nulos, 1 por 0, 0 por 0 y 0 por 1, esto también me da 0. Y B2 con B3 es 0, 1, 0 y 0, 0, 1, también son solamente productos nulos, 0 con 0, 1 con 0 y 0 con 1. Y ya obtenemos entonces que esta base sí es ortogonal. Ahora, una vez que sé que es ortogonal, para poder decir que es ortonormal, pues todos los vectores que la componen tienen que ser unitarios. Y entonces me pongo a calcular las normas de todos los vectores para verificar que todas sean iguales a 1. La norma entonces recordamos que es producto interior del vector consigo mismo elevado a una potencia de un medio. Entonces sería el vector 1,0,0, un producto interior con el vector 1,0,0. El único producto que no va a ser nulo, pues va a ser el de 1 por 1. 1 al cuadrado elevado a una potencia de un medio, eso nos va a dar 1. Y se repite la misma operación en todos, porque lo único que cambia de los vectores B1 hasta llegar al vector B3, pues es la posición del 1. Entonces es la misma operación que me va a resultar aquí al final. Entonces sí son unitarios, sí son ortogonales entre sí, lo que tengo entonces es una base ortonormal. Entonces ya en un problema que ustedes resuelvan después de esto, y ustedes tengan libertad de proponer la base, como en este caso, y tienen el producto interior usual, entonces propongan la base canónica de R3 y ya saben que esa base es ortonormal para el producto interior usual.
Solo para el producto interior usual, basta un coeficiente aquí que tenga distinto de 1 para que la base canónica ya no sea ortonormal. Y entonces mejor resolveríamos el problema mediante reglas de correspondencia. Entonces esta parte de la evaluación ya se la podrían saltar en otro problema, en el que puedan utilizar la base canónica y el producto interior usual. Y entonces su problema empezaría aquí, obteniendo la matriz asociada al operador T. Que con esta regla de correspondencia y como estamos utilizando la base canónica, vamos a recordar el procedimiento simplificado. Le decíamos que los renglones los íbamos a relacionar con los términos, llamando a este como el término 1, este sería el término 2 y este sería el término 3. Y cada una de las columnas con cada una de las variables de las cuales depende la regla de correspondencia. Entonces el primer renglón tendría 1 para x, 0 para y 0 para z, que es esto que tenemos aquí. Para el segundo renglón tendría menos 2 para x, 1 para y y menos 12 para z, esto que tenemos aquí. Y para el tercer renglón, menos 3 para x, 0 para y y 1 para z. Esto que tenemos aquí, entonces de forma muy sencilla, ahí está la matriz asociada al operador T. Y ahora hacemos uso de la propiedad. Yo lo que quiero es la matriz no asociada al operador T, sino al adjunto de T. Y para eso lo que vamos a hacer es tomar a la matriz asociada al operador T y obtener su matriz conjugada transpuesta. ¿Sí? Entonces sustituimos, ya conocemos esta matriz asociada al operador T, que es esta que tenemos aquí, y entonces solamente la vamos a conjugar y transponer. Como solamente tiene coeficientes o miembros en los números reales, entonces esa operación de conjugación-transposición se convierte solamente en una transposición, porque el conjugado de todo número real pues es ese mismo número real. Entonces transpongo esta matriz, coloco a los renglones como columnas de la matriz, el segundo renglón como la segunda columna y el tercer renglón como la tercera columna. Y entonces esta que tengo aquí ya es la matriz asociada al operador adjunto. Y si yo quiero encontrar su regla de correspondencia, pues lo que vamos a hacer es usar esta expresión que teníamos aquí abajo, que es la que utilizábamos mucho en el tema de transformación de lineales, para encontrar reglas de correspondencia. Donde entonces lo que vamos a hacer es proponer a esta matriz ya la conocemos, vamos a proponer a este vector, que es un vector de coordenadas de un vector b que tiene que representar a cualquiera del espacio vectorial en cuestión, en este caso del espacio R3. Y aquí se propone al vector b con las letras a, b y c. ¿Por qué a, b y c? Pues solamente para ser consistentes con lo que se resolvió antes, ¿no? Y se encuentran sus coordenadas respecto a la base canónica. Coordenadas de un vector respecto a base canónica, pues prácticamente solamente transponemos el vector. Estas serían sus coordenadas respecto de la base canónica. Nótese que si esta no fuera la base canónica, entonces tendríamos que hacer un proceso para encontrar las coordenadas. Entonces se va alargando todavía más el problema. Sustituimos y desarrollamos. Esta matriz pues es la que acabamos de transponer. Lo multiplicamos por este vector y entonces desarrollamos las operaciones. Quedaría 1 por a menos 2 por b menos 3 por c, que sería este elemento. Aquí nada más me quedaría b y menos 12b más c. Entonces eso está igualado otra vez a un vector de coordenadas, pero como es la base canónica, pues nosotros podemos ya solamente reescribir, siempre recordando que entonces este sería el primer escalar que multiplica el primer vector de la base, segundo escalar que multiplica el segundo vector de la base y tercer escalar por el tercer vector de la base. Como repito, como son las bases canónicas, entonces nosotros solamente vamos a reacomodar esto como un vector en R3. Si no fueran bases canónicas, acuérdense que esto multiplicaría el primer vector de la base, más esto por el segundo vector de la base, más esto por el tercer vector de la base. Y esta sería la regla de correspondencia del adjunto. ¿Sí? Noten, aquí importante, que esta regla se parece en algo a la que habíamos obtenido en el problema anterior. Si nos regresamos, aquí teníamos a menos b menos 9c, a b, como menos 2b más c. Aquí estamos obteniendo una regla similar, no es igual, y la razón por la que no es igual es porque se alteró el producto interior. Y a pesar de que esa alteración es menor, solamente le quitamos aquí los dos coeficientes que tenía en el problema anterior, estos dos coeficientes. A pesar de que es menor, cambió
el adjunto. Este operador es el mismo. Entonces solamente le quitamos los coeficientes al producto interior, cambiamos el producto interior y cambia el adjunto, ¿sí? Eso es algo que siempre tenemos que recordar, que todo está en función del producto interior que utilicemos. ¿Cómo podemos saber si esto está bien? Pues sustituyendo la expresión que ya sabemos que tiene que cumplir, que es la misma, la expresión que me define al operador adjunto. Y ahora sí conocemos toda la información, ya no vamos a proponer nada. Y conocida toda la información, pues solamente se convierte en sustitución y desarrollo para un vector u, x, y, z y el vector b que propusimos aquí arriba. La imagen de ese vector u pues es lo que tenemos del lado derecho de la regla de correspondencia. El vector b es a, b, c, el vector u es x, y, z y el adjunto es lo que acabamos de encontrar. Todo esto para la regla usual, ¿sí? Y entonces sería x por a, todo esto por b y este término por c. Que es lo que tenemos aquí, x por este término, y por el b y z por este último binomio. Desarrollamos, aquí solamente es desarrollar y verificar que lo que tengamos del lado izquierdo coincide con el lado derecho. Entonces me voy a saltar el desarrollo para que no quede muy largo el video. Se concluye que efectivamente sí cumple. Entonces si ustedes quieren saber, si lo resuelven mediante matrices, quieren saber si están en lo correcto, pues pueden siempre sustituir en esta expresión. Entonces vamos a parar aquí el video. Ya en el siguiente video vamos a hablar del operador normal.